Ajá. Entonces, al día de hoy nos hace falta por ver ahí unos temillas, entre estos percepción remota, interpretación cartográfica, agrimensura y catastro y algunas cositas más. De igual forma nos hace falta ver lo de las prácticas de campo, que eso es algo que les voy a estar mencionando después. Eh, Está lo de la entrega del proyecto esta semana, pero la próxima semana vamos a tener examen el día martes. Por ahí creo que les puse 20-21 en la carta del estudiante, pero realmente las fechas son 21 y 22, ¿verdad? El examen sería el 22 de febrero. Perdón, el 22 de febrero sería el examen 2 y con eso estaríamos terminando ya con las evaluaciones. Eh, Sí, con las evaluaciones del curso. Entonces, ¿qué entraría en el examen 2? Pues a partir de donde dejó de entrar para el examen 1, empieza a entrar toda la materia para el examen 2. Entonces, hasta lo que veamos el día de mañana, eh, el día de hoy y el día de mañana, ¿verdad? Entonces, para que estudien bastante. La mecánica del examen pues va a ser igual a como ustedes ya la vieron en el examen pasado, ¿verdad? Igual lo vamos a hacer en la mañana, entonces para que lleguen, bueno, como es la última clase, ya solamente nos queda hacer eso, ya me acordé, este, lo vamos a hacer igual en la mañana, o sea, a las 8, pero ya eso sería todo, no tendríamos clases, ¿verdad? Después del examen, ni mucho menos, nada más el examen. Em, a partir de ahí, yo estaría dándoles, pues, un tiempito, digamos, estaría dejándome un tiempito para revisar lo que tenga que revisar. Em, en estos días espero, o en esta semanita, ahorita a inicios, espero ya tener revisado por completo lo del proyecto, entonces para no deberlos eso de GIS, esperar a que ustedes entreguen el proyecto número 2, ¿verdad? Y el examen número 2 para poder entregar las notas. De igual forma, las notas yo se las subo en mediación virtual y les mando por ahí un mensajillo cuando ya estén listas. Ellas van a estar ahí publicadas en un PDF con su carnet, entonces no hay problema con eso. Igual si alguien tuviera alguna duda con las notas, con mucho gusto me avisa y lo podemos ver. Eh, Creo que eso sería todo. La siguiente semana, el lunes, sí tendríamos un ratito de clase. Bueno, vamos a hacer una actividad. em, Vamos a hacer una actividad que vale puntos dentro de la evaluación, entonces el lunes no va a ser como una clase normal, sino una actividad entre ustedes y posteriormente van a ver que vamos a terminar con algo ahí eh, como una presentacióncita oral, entonces sí va a ser un poquito más diferente porque ya no es parte en sí de las de las asignaciones o más bien como de los temas que yo les expongo aquí en clases, sino más bien ustedes me exponen hacia mí. Y ya eso no entra en el examen, obviamente, sino va a ser una actividad extra. Em, Creo que eso sería todo. Si tienen alguna duda acerca como de la estructura ahorita al final del curso, me lo pueden hacer. Y si no, pues seguimos con el tema de hoy. Hoy vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a comenzar viendo la parte de sensores remotos o percepción remota, como vienen en la carta del estudiante. Al inicio de la clase, ¿verdad? Al inicio con esto, les explico un poco qué significa, cuáles son los conceptos básicos, ventajas y desventajas, ¿verdad? Y antitos de las 10 voy a parar, si terminé perfecto con la clase y si no, si la seguimos a la 1 de nuevo, pero voy a parar antitos de las 10 para que podamos hacer el quiz, ¿verdad? Que vimos la semana pasada que era el día de hoy para que podamos hacer el quiz y ustedes tengan el tiempo necesario para ir a hacerlo y posteriormente regresaríamos a la 1.
Si ya terminamos la parte de teledetección, entonces seguiríamos con el siguiente tema, que es cartografía, ¿verdad? Y si no, terminaríamos la parte de teledetección que nos hace falta y seguimos con el resto. ¿Ok? Eso sería como el cronograma de hoy para que estén por ahí atentos. Profe, Ajá. una duda. El quiz que tiene la parte de ARGIS, ¿eso es de forma práctica en el sentido de que estamos nosotros en el programa o es como No, no, información teórica? es algo más teórico, más bien, porque si no, ya lo práctico que me interesaba que ustedes vieran un poquito más, lo vimos en las clases y dentro del proyecto. Entonces lo vamos a hacer más algo teórico, ¿verdad? Ah, ok. Ok, Ok, gracias, profe. listo. El quiz es bastante sencillo, no se preocupe, no es muy a fondo, pero es una de las cosas que vimos aquí, que compartimos aquí en la clase. Voy a compartirles la pantalla. Esta presentación de teledetección y sensores remotos ya se encuentra en mediación virtual, por si quieren ir a buscarla y seguirla. Voy a cerrar esto. Ok. Aquí están viendo la presentación, ¿verdad? Si alguno me puede avisar. Sí, profe. Ok, la presentación está ahí. Listo. Eh, Dentro de la detección, la agenda básica es que primero empiezo con conceptos básicos, luego un poquito como, bueno, primero qué es la teledetección, ¿verdad? Y sensores remotos, un poquito de introducción, la historia, conceptos básicos y luego pasamos a las plataformas que existen y cuáles sensores remotos existen y sus aplicaciones, ventajas y desventajas, ¿verdad? Casi siempre trato de, como esto es como un, como decir, un shot de información, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan, es algo muy rápido acerca, como que vamos pasando por todas las partes básicas del tema que estemos viendo en el día, ¿verdad? Ustedes ya saben que es algo bastante rápido, pero con buena información, que por lo menos les permita darse una idea de qué es cada una de las ramas que vamos exponiendo en cada una de las clases, ¿verdad? Eh, bueno, cuando hablamos de teledetección, la teledetección no es una, ay, disculpe, le toqué algo por aquí, y ahora sí. La teledetección se dice que no es una rama pura. ¿Por qué? Porque es como un mix ahí de varias ramas en las cuales se se traslapa ahí la matemática, la física, telecomunicación, computación, topografía, ¿verdad? Se traslapan eh, varias ciencias por ahí, entonces por eso se le dice que no es pura, por así decirlo, ¿verdad? Como lo son las otras ciencias que hemos visto a lo largo del curso. Y se le llama entonces que es una ciencia multidisciplinaria o multidisciplinar, ¿verdad? Y que a su vez se basa como en tres fases o tres hechos, ¿verdad? Que están bien diferenciados, lo cual es similar a algunas de las ramas que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Lo primero es la captura de los datos, ¿verdad? Lo segundo que va a ser aquí, que es un poquito ya así diferente, o sí, veo como diferente a las otras ramas, que es la transmisión de los datos. Y por último, igual que siempre, el análisis de los mismos, ¿verdad? Entonces, tres hechos o fases: captura de datos, transmisión de datos y el análisis, ¿ok? Yéndonos un poquito ya al concepto de teledetección, en este teledetección es una adaptación de estas palabritas en inglés, remote sensing, ¿verdad? Entonces, sensores remotos se puede llamar en español, o percepción remota o teledetección. Normalmente se le dice cualquiera de esos tres nombres, ¿verdad? Aquí le estamos llamando teledetección.
Y la teledetección es una técnica por medio de la cual se adquiere información y posteriormente se trata esa información, ¿verdad? ¿De qué es esa información o qué medio refleja esa información o transmite la información? Las superficies terrestres, ¿verdad? Y posteriormente se pasa a lo que son plataformas, aquí dice plataformas espaciales, pero vamos a ver que existen más que plataformas espaciales. Esta es como una definición que se hizo anterior a nuevas tecnologías, ¿verdad? En virtud de la interacción electromagnética que existe entre la Tierra, el sensor y siendo la fuente de radiación la que proviene del Sol, que se le llama teledetección pasiva, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, o del propio sensor que se llama teledetección activa. Entonces, si ustedes ven, para resumirles un poquito esta definición que tiene como muchísima información en sí misma, ¿verdad? Tenemos una fuente de energía, esto es como algo generalizado, ¿verdad? Es un dibujito un poco general. No es que en todos los casos puede pasar así, pero relativamente sí. Eh, Existe una fuente de energía, lo cual en este dibujito es el sol, ¿verdad? Y existe el medio en el cual se propaga esa radiación, que es la atmósfera. Van a ver que dependiendo de cómo pase esa información, esa radiación, ese campo electromagnético, ¿verdad? O esa radiación, pueden haber perturbaciones. Eh, Posteriormente esa radiación va a chocar con objetos, ¿verdad? Objetos que podemos ser ustedes o yo, o puede ser el suelo, o puede ser diferentes materiales de elementos distintos aquí en la Tierra. Y esa radiación un poco va a dispersarse, ¿verdad? Y se va a quedar por aquí, y otra va a reflejarse. Cuando esa radiación se refleja, aparece un sensor y ese sensor capta ese reflejo, ¿ok? Que va a depender esa cantidad de reflejo o el tipo de reflejo. Ya ahora vamos a ver las secciones en las cuales se divide esta información. La atrapa un sensor, ¿verdad? Que está en cierta plataforma, en cierto tipo de plataforma, lo cual puede enviar la información a una estación de procesamiento en tierra o a un satélite en el espacio, ¿verdad? Que a su vez pasa de nuevo esa información a una estación de procesamiento. Eh, una vez que pasa dentro de esa estación, se pasa a una sección de análisis por medio de algún profesional y se da por último la aplicación de la información, ¿verdad? Esta aplicación de la información, pues obviamente nosotros convertimos esta información en eh, vamos a ver, en algún resultado que pueda ser de fácil procesamiento para nosotros, ¿verdad? Porque de pronto, si ustedes observan, de pronto alguien dice, bueno, ¿eso de qué me sirve? Son un montón de colores, ¿qué significa cada una de esas cosas, verdad? Pues ya cada uno de esos colores han sido pensados, han sido analizados y ya significan algo en específico dentro de ese producto que se presenta a partir de la teledetección. Eh, Como este grafiquito lo vimos en fotogrametría, que tiene bastante que ver con la teledetección y ahorita ustedes lo van a ver y lo van a asociar un poquito. Igual está dada aquí la historia de la teledetección, lo cual inicia, como siempre les menciono, casi que siempre los orígenes de muchas ciencias y las que son aún más viejitas siempre inician por un uso militar, ¿verdad? Lastimosamente, los países un poquito más desarrollados, pues meten mucho dinero a la parte militar, ¿verdad? Entonces ahí aparecen eh, las primeras señas de cada una de estas ciencias que vemos por aquí, ¿verdad? Eh, lo primero fue en 1794 y fue en enfrentamientos entre Francia y Austria, ¿verdad? Y bueno,
la gente siempre estaba buscando alguna técnica diferente, ¿verdad? Para esas luchas que ellos hacían. Entonces, en este caso, ellos se inventaron que querían ver la pelea desde diferentes ángulos para encontrar, por ejemplo, las deficiencias en la lucha, ¿verdad? Y poder como decir unos ciertos espías desde otro ángulo y dar pasar esa información a los de ellos, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue el ejército francés mandó a dos físicos que eran de apellido Montgolfier, ¿verdad? Eran hermanos y ellos se les ocurrió montar un globo, ¿verdad? Como un globo aerostático y observar desde arriba todos los movimientos que estaban pasando. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo se comunicaban unos entre otros? Porque los necesitaban mientras estaban peleando, ¿verdad? No, no habían radios, ni mucho menos, mucho menos celulares, nada por el estilo. Entonces lo que hacían era escribir mensajitos en un papel y lo tiraban para abajo en un tipo como de pesitas. ¿Verdad? Entonces, esas pesitas o eran como saquitos de tierra, ¿verdad? Que los tiraban desde arriba y la gente los recogía, la gente del ejército de ellos los recogía y veía cuáles eran esos mensajes, ¿verdad? Eh, si ustedes observan esta imagen, son imágenes reales, estas que pongo por acá, como de lo que plasmaban que sucedía en ese momento, ¿verdad? Entonces vean el globo aquí arriba, ¿verdad? Y todo el enfrentamiento acá. Entonces ellos como espiando pasando información, ¿verdad? Que era buena según ellos para su enfrentamiento. Posteriormente, pues se utilizaron los globos, se siguieron utilizando los globos un tiempo después por Napoleón Bonaparte, para utilizarlos igual ahí en campo de batalla, ¿verdad? Pero realmente después se desestimó la idea, ya no se utilizó mucho más, ¿verdad? Pasamos entonces a 1839, que se da la aparición de la fotografía, ¿verdad? Y esto es un hito no solamente en la teledetección, sino también en la fotogrametría y obviamente en la disciplina de la fotografía, ¿verdad? Y con esto pues se dan diferentes usos, porque realmente a partir de la fotografía es algo muy analógico, ¿verdad? Pasó de ser algo muy analógico que después se iba a convertir en algo más digitalizado, ¿verdad? Cuando llegara la parte de la tecnología. Los primeros inicios de la fotografía permitieron un uso bastante básico, ¿verdad? Pero que les va a hacer gracia, este, eh, que es algo que se da a partir de 1907 y era que le voy a hacer zoom a esta fotografía porque ustedes pueden ver unas palomas con unas cámaras en el pecho. Y esto realmente se hacía, ¿verdad? Enviaban a palomas con cámaras en el pecho para que tomaran fotos desde arriba, ¿verdad? Desde el cielo. Entonces esos eran como los drones naturales, ¿verdad? Que tenía la gente en ese momento. Y entonces fueron los primeros inicios de la fotografía aerotransportada. Y vean esta imagencita, es completamente real. Eran imágenes, bueno, ellas volaban, ¿verdad? Y automáticamente se iba tomando la foto, no es que la paloma venía y tomaba, o tocaba un botoncito y ya se hacía, ¿verdad? Desde arriba se iba tomando automáticamente cada cierto tiempo una foto y entonces quedaba todo, ¿verdad? Una fotografía aérea como la conocemos ahorita. Claramente no era una fotografía, no era que había toda una estructura, ¿verdad? Como lo hay ahora, con planes de vuelo, con cosas así, sino que nada más ellas volaban por donde sea y como sea quedaban las fotos. Si ustedes observan inclusive a estos lados, se pueden ver las alas de las palomas, ¿verdad? Que quedaban inclusive hasta en la foto, ¿verdad? En los límites de las fotos. Entonces, es una cosa curiosa cómo ellos utilizaban o cuáles fueron los primeros inicios de esa fotografía aerotransportada. Ya posteriormente, bueno, hay algo que recalcar que es que desde
Vamos a ver, voy a volverme por aquí, que de 1794 hasta 1839 hay bastantes años y uno con otro para poder hacer como un nuevo hito dentro de la teledetección. Entonces, pues eso hay que recalcarlo, ¿verdad? A veces pasan un poquito de huecos a lo largo de la historia, pero de pronto llega un hito que, eh, que permite avanzar rápidamente entre un año y otro con eh, como con nuevos descubrimientos. Ya en 1950, eh, el término remote sensing, ¿verdad? Que le hablábamos como de teledetección, fue por primera vez utilizado, ¿verdad? Por esta señora que era geógrafa y oceanógrafa, que se llamaba Evelyn Pruitt, y era de San Francisco. Ella trabajaba en la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos, ¿verdad? Y ella lo que hacía, o lo que hizo, fue caracterizar como las primeras imágenes o vistas espaciales, ¿verdad? Que habían de la Tierra a partir de satélites. Estos satélites eran de tipo meteorológico, ¿verdad? Obviamente eran muchísimo más remotas que lo que utilizamos ahorita, ¿verdad? La calidad no era absolutamente nada que ver con la que tenemos actualmente, pero pues es el primer inicio de ese tipo de tema. Voy a pasar a la siguiente. Ya vamos en 1957, entra ahí a meterse por ahí eh, una observación ya más sistemática de la Tierra, ¿verdad? Ya es como la era más moderna de la teledetección con el lanzamiento de este satélite que fue el Sputnik, ¿verdad? Que fue el primer satélite artificial que fue puesto en órbita alrededor de la Tierra y que era de la Unión Soviética, ¿verdad? El segundo satélite que se puso en órbita y que se utiliza con fines meteorológicos, ¿verdad? Era el TIROS-1, el cual tenía una cámara de televisión de baja resolución, ¿verdad? Entonces, permitía a la gente o a los profesionales en ese momento en meteorología discriminar entre si había agua, si había hielo, si había nieve, si había nubes en las fotos y así poder hacer, por ejemplo, pronósticos meteorológicos o cuáles eran los cambios meteorológicos que habían a través del tiempo, ¿verdad? Eh, estos satélites tiros fueron después llamados NOAA, ¿verdad? A partir de los años 70 y realmente todavía siguen a la actualidad. Después aparece, bueno, sí, Eso le iba a decir que todos estos satélites que se convierten en basura espacial ahí o hay algunos que se convierten en basura espacial, ¿verdad? Simplemente ahí yo me imagino cómo está toda la situación ahí arriba, ¿verdad? Lamentablemente algunos se convierten en basura espacial, otros se destruyen y se convierten de igual forma en basura espacial y algunos otros pues se les ha dado mantenimiento, se les ha ido relevando, ¿verdad? Para que puedan seguir siendo utilizados hasta la actualidad o enviarse unos nuevos pero de la misma familia, ¿verdad? Por ejemplo, de estos tiros que son de satélites no, meteorológicos. algunos. Sí. Estas son imágenes de los primeros satélites de tiros, ¿verdad? Como les digo, son imágenes meteorológicas y por supuesto que son imágenes bastante analógicas porque estamos hablando de 1960, ¿verdad? No estamos hablando de la actualidad, entonces vean el tipo de imágenes que se podían observar con estos satélites. Por supuesto que conforme vamos avanzando, pues se van avanzando en la tecnología y en las calidades de las fotos, claramente, ¿verdad? Ya pasando a 1969, eh, se hace un vuelo tripulado que es el Apolo 9, ¿verdad? En el cual se hacía la primera, o se le llamó como la primera experiencia de fotografía
orbital, ¿verdad? Así le llamaban, orbital multiespectral, y se hizo para el estudio de los recursos terrestres, ¿verdad? Que normalmente estos tipo de satélites que les menciono por acá son para el estudio de recursos terrestres o meteorológicos también. Y por supuesto, todos estos satélites también, bueno, como les digo, van siendo, primero solo se mandan el satélite, luego se hacen ya misiones espaciales tripuladas, etcétera, ¿verdad? Y pues claramente la NASA ha ido impulsando más y más ciertos programas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, está el Landsat, que a partir de 1972 empieza a realizar, y es un satélite que fue lanzado al espacio, que fue dedicado específicamente a teledetección, el Landsat. Esa es como su importancia, ¿verdad? O su característica principal, que fue puesto en órbita para ser utilizado para teledetección, ¿verdad? Pero pues posteriormente ya el Landsat se dejó de lanzar en el espacio como en 1999, una cosa así. Eh, y se empezaron a crear otros tipos de satélites, ¿verdad? Por ejemplo, uno que era francés, que se llamaba el Spot, otro el MOS, que era de Japón, el ERS de la Agencia Espacial Europea, y ahí un montón más, ¿verdad? Pues actualmente, como decía el compañero, pues hay muchos ahí como ya como basura espacial porque son muy viejitos, y hay otros que seguimos mandando y mandando satélites por ahí, y como ustedes saben, pues hay un montón de satélites actualmente en órbita, eh, que generan una observación de la Tierra a cada segundo, ¿verdad? Y miles de imágenes que se utilizan tanto para los civiles, nosotros los civiles, como para usos militares, ¿verdad? Las características de la teledetección. Eh, Cuando llamamos teledetección, podemos encontrar ciertas características específicas para que haya interacción entre objetos, haya interacción entre el sensor, y para que para que la observación, perdón, del satélite también sea posible, ¿verdad? Se tienen que dar tres elementos esenciales, o tres características esenciales tienen que existir, ¿verdad? Para que todo eso pueda darse. Lo primero es que tiene que haber un flujo energético, ¿verdad? Lo segundo es que tiene que haber un sensor remoto, ¿verdad? Que es el instrumento que percibe o recibe estos datos, ¿verdad? Y lo tercero es que tiene que haber un objeto observado, ¿verdad? Un objeto que refleje. En este caso, vean el dibujito, entonces los objetos que reflejen, como les decía, pueden ser cualquiera de estos, puede ser el bosque, puede ser agua, puede ser el suelo, puede ser suelo descubierto, suelo con cobertura, caminos, edificios, ¿verdad? Y el sensor remoto sería el satélite, en este caso del dibujo, y el flujo energético que proviene del sol. Entonces, esos son los elementos principales que hacen que se dé la parte de la teledetección, ¿verdad? La teledetección es importante que también sepan que se le llama, o algunas personas le llaman percepción remota de energía electromagnética. Tiene como todo ese nombre súper grande, ¿verdad? Porque la función principal es que se extraiga información de la superficie terrestre. Y como les mencionaba antes, cuando hay diferentes tipos de cubiertas, entonces hay diferentes tipos de reflectividad, diferentes índices de reflectividad, etcétera, ¿verdad? Que después van a ser registrados por un sensor. ¿Qué obtenemos a partir del sensor, verdad? Obtenemos ciertos tipos de datos que van a la estación de procesamiento, que al final, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer un tipo de modelo, puede ser un modelo que se esté actualizando cada cierto momento o cada cierto tiempo, o actualizándose inclusive
con esta tecnología que tenemos actualizándose en tiempo real. Entonces pueden ser modelos que se actualicen en tiempo real o pueden ser imágenes que se generan cada cierto tiempo para ir visualizando cuáles son los cambios, pero a partir de imágenes, ¿verdad? Al final de cuentas, las imágenes lo que son una matriz bidimensional, ¿verdad? Que permiten saber cómo es esa superficie terrestre y que su unidad mínima es un píxel, ¿verdad? Dentro de la teledetección también, bueno, es importante saber que cualquier elemento que exista sobre la Tierra tiene su propia respuesta espectral, como yo les decía, tiene su propia forma de reflejar o de dejarse ese poquito de energía, ¿verdad? Y por ahí tienen que tenerlo en cuenta. Para poder identificar con teledetección estos elementos que hay dentro de la superficie terrestre, ¿verdad? Nos apoyamos en ciertos principios básicos, porque si no, no sabríamos qué hay qué significa cada una de esas imágenes, qué significan esos colores, qué significan esas formas, ¿verdad? Eh, por lo tanto, se tienen estos principios básicos en la teledetección. Lo primero es que se utiliza la radiación electromagnética como fuente de energía. Lo segundo es que siempre hay que saber que existe una interacción de energía electromagnética con la atmósfera. Lo tercero, siempre saber que existe una interacción de energía electromagnética no solo con la atmósfera, sino también con los objetos de la superficie terrestre. Y el cuarto, que la información se registra mediante sensores. Entonces vean que tanto los elementos esenciales están muy relacionados con los principios básicos de la teledetección, que es lo que nos permite que podamos realmente, que se pueda dar la teledetección en sí, ¿verdad? Porque sin estos principios básicos y sin esos elementos básicos, no se da la teledetección. La radiación tiene diferentes formas de manifestarse. Entre ellas, más bien, sin embargo, se utilizan como dos principalmente, ¿verdad? Que son la reflexión y la emisión. ¿Ok? La reflexión es cuando se deriva casi que directamente de la luz solar, ¿verdad? El sol ilumina la superficie de la Tierra, esta refleja la energía, ¿verdad? En función de la cubierta que exista o de la superficie, el tipo de superficie que haya, ¿verdad? El sensor registra la energía y la transmite al resto de estaciones que la receptoras, ¿verdad? La atmósfera, es importante recalcarles aquí para que lo recuerden que la atmósfera pues es un elemento que se va a superponer entre la superficie y el sensor, ¿verdad? O sea, es un elemento en medio de estas dos y que por lo tanto va a dispersar cierta radiación y va a absorber cierta radiación o cierta parte de la señal original, ¿verdad? Y por lo tanto se van a dar como resultado perturbaciones en la señal. Entonces, el gran ocasionante de esas perturbaciones pues es la atmósfera, ¿verdad? Hay rangos en los espectros electromagnéticos en los que la atmósfera produce mínimas perturbaciones y esos rangos se les llama ventanas atmosféricas. ¿Ok? Yéndonos a la segunda forma en la que se manifiesta la emisión, la segunda forma en la que se manifiesta la radiación es la emisión, ¿ok? Y esto se refiere a cualquier objeto cuya temperatura esté por encima del cero absoluto, ¿ok? Y que este objeto puede emitir energía igual encima del cero absoluto y que la intensidad de esta emisión va a ser en función con la temperatura, ¿ok? Van a haber dos como elementos que funcionan teóricamente o que se les llama
de manera teórica, que es el emisor perfecto y el receptor perfecto. El emisor perfecto, por supuesto, es aquel objeto que va a absorber y a emitir toda la energía que recibe, ¿verdad? Y el receptor perfecto es aquel elemento o aquel cuerpo que no absorbe nada de la energía que le pega, solamente la refleja, toda la energía la refleja. Esto es importante, entonces se los repito. El emisor perfecto, esto es algo teórico. El emisor perfecto es aquel objeto que absorbe y emite toda la energía que recibe. Y el receptor perfecto es aquel que no absorbe nada de energía, sino que todo lo refleja, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, para que tengan claro este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que normalmente pasa? ¿Qué es lo que yo les digo a ustedes? ¿Y por qué les digo que esto que les acabo de decir es algo realmente teórico? Y es a lo cual quisiéramos poder acercarnos, pero no se puede, ¿verdad? Es algo ideal, que el objeto pueda absorber y emitir toda la energía que recibe. Y además, o si no, que el objeto pueda absorber la energía y lo refleje todo. Pero recuerden que siempre hay una parte de esa energía que se dispersa y hay perturbaciones de la señal. Entonces, ese tipo de cosas pues no son perfectas. Hay un concepto por ahí, antes de pasar a esta parte de radiación electromagnética, hay un concepto por ahí que se le llama radiadores selectivos. Y estos son, el concepto es que son cuerpos que están muy frecuentemente dentro de la naturaleza, ¿verdad? Y son los cuerpos que absorben y reflejan energía incidente, ¿verdad? O energía que les llega en función de su longitud de onda. ¿Ok? Esos son radiadores selectivos. Ahora sí, metiéndonos un poquito dentro de el subtema de radiación electromagnética. Antes de iniciar con este tema, que ahorita vamos a verlo dentro de cuál es el espectro electromagnético que utilizamos nosotros, necesito que sepan por lo menos 3 conceptos fundamentales. Y lo primero es que debemos de conocer el concepto de longitud de onda, que tal vez es un concepto que ustedes ya vieron en algún otro curso, como física, ¿verdad? Entonces aquí es un momento de desempolvar ese conocimiento y traerlo para acá, ¿verdad? La longitud de onda, perdón, realmente es la distancia que recorre una perturbación, y es algo periódico que se propaga por un medio en un ciclo, ¿ok? Yéndonos hacia el concepto ahora de espectro y radiación electromagnética, ¿verdad? Todos o cualquier objeto que exista dentro de la superficie terrestre que interactúa con alguna fuente de energía, ya sea propia o ya sea externa, va a emitir y reflejar radiación electromagnética. Eso es lo que hemos estado viendo ahorita y lo que les he estado hablando. Al conjunto de todas esas longitudes de onda que emite o que refleja, ¿verdad? Cada objeto se le llama el espectro electromagnético o radiación electromagnética, para que sepan de lo que les estoy hablando. Yo sé que a veces son un poquito o bastantes conceptos por ahí a los que no estamos acostumbrados a escuchar, pero por aquí para que los vayan conociendo y cada vez se empapen un poquito más del tema. Ahora, cada objeto, que puede ser el suelo, puede ser la vegetación, puede ser cierto tipo de cobertura, puede ser el agua, etcétera, tiene una respuesta espectral propia, que eso ya lo habíamos visto antes, que es cuánta energía emite y cuánta energía recibe, y eso se le llama asignatura espectral. ¿Okay? Yo les mencioné antes que cada elemento, cada objeto, cada cuerpo que existe sobre la superficie de la Tierra tiene diferentes índices de reflectividad y diferentes, por lo tanto, diferentes longitudes de onda, ¿verdad? Entonces, refleja de forma diferente.
En laboratorio se han podido medir cuáles son las longitudes de onda, ¿verdad? Para diferentes tipos de materiales. Entonces, hay que saber que dentro de la finalidad de la teledetección está la identificación de los diferentes materiales que existen en la Tierra, ¿verdad? Y en los cuales se refleja o se emite la energía, y de los fenómenos que ocurren también, para poder conocer cuál es la asignatura espectral de cada uno. Entonces, no solamente lo que vimos anteriormente es parte de la teledetección, sino también esta parte de saber cuáles son las longitudes de onda, que cuáles son los valores de reflectancia de cada uno de los materiales y por lo tanto cuál es la asignatura espectral. Si ustedes observan este grafiquito que tengo por aquí, voy a hacérselos un poquito más con zoom. Vean este grafiquito que realmente se da entre, en el eje Y tiene el porcentaje de reflectividad y en el eje X lo que tiene es la asignatura espectral. Se me borró por ahí lo del eje, pero es la asignatura espectral. Entonces, vean que con solo, vean que esto es un simple gráfico, ¿verdad? No es una imagen, ni mucho menos, que es como el producto que estamos acostumbrados a observar en la teledetección, sino que es simplemente un gráfico que nos permite saber a partir de los datos de reflectividad y los datos de asignatura espacial, qué es este tipo de, o cómo se comportan los tipos de cubierta a lo largo de la Tierra, o los tipos de cuerpos o que existen, ¿verdad?, en la superficie terrestre. Por ejemplo, cómo se comporta la nieve con tanto índice de reflectividad y con tanta asignatura espacial. Espectral, perdón. Cómo se comporta la vegetación sana, cómo se comporta la vegetación enferma y cómo se comporta el suelo o el agua, ¿verdad? Entonces, por medio de estos valores ya podemos definir qué es cada una de las cosas dentro de un modelo, dentro de una imagen o dentro de un gráfico simplemente, o dentro de valores numéricos, ¿verdad? Porque no siempre tenemos algo como tan fácil de interpretar. Esta imagencita, ahorita se las hago más grande, esta imagencita que viene ahí nos va a ayudar mucho a observar cuáles son las regiones que existen del espectro electromagnético en función de las longitudes de onda, ¿ok? Las regiones más utilizadas por las diferentes técnicas de teledetección realmente son la luz visible, el infrarrojo reflejado, el infrarrojo térmico y el radar. ¿Ok? Esas cuatro. Luz visible, infrarrojo reflejado, infrarrojo térmico y radar. Son como los cuatro técnicas de teledetección que son las regiones más utilizadas. ¿Ok? Nosotros, si ustedes ven esta imagencita por ahí, si ustedes observan todas las longitudes de onda y a partir de todas las longitudes de onda, todas las regiones dentro del espectro electromagnético que se empiezan a crear, ¿verdad? El ser humano solamente está en una franjita súper pequeñita, que es esta franjita de aquí, que es el espectro visible, ¿verdad? Nosotros solo podemos observar dentro de esa, o solo la captamos, ¿verdad? Dentro de esa longitud de onda, y es a la que se le llama luz visible o espectro visible, ¿verdad? Es un intervalo súper reducido, ¿verdad? Si ustedes lo observan, y que va desde los 0.4 a los 0.78 micras o micrómetros, ¿verdad? Y realmente es algo minúsculo de todo el espectro tan grande electromagnético que existe, ¿verdad? Y pues claramente tiene esta secuencia de colores que nosotros observamos, que son el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y llegando hasta el violeta, ¿verdad?
Ya más allá, existen, por supuesto, todos los que están aquí, por ejemplo, radiación ultravioleta, los rayos X, ¿verdad? La ultravioleta va como de los 13 a los 400 micrómetros. Recuerden que cada uno está en regiones por cuál es el rango de longitud de onda. Entonces, eso es lo que les estoy hablando, ¿verdad? Por aquello de que se quedaran ahí perdidos. La luz ultravioleta es de los 13 a los 400 micrómetros, los rayos X son como de los 0.3 a los 300 angstrom, las microondas de 1 milímetro a 10 centímetros, las ondas hercianas de 10 centímetros a 1 kilómetro, imagínense, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen, ¿verdad? Vean el espectro electromagnético y lo reducido que es para nosotros, lastimosamente. Imagínense cómo sería si pudiéramos observar todo este tipo de longitudes de onda, ¿verdad? Lo increíble que sería. Recuerden entonces que la detección utiliza esencialmente, ya se los dije ahí arriba, pero entonces va del espectro visible a las microondas. Ese es como el rango que utiliza la teledetección, ¿verdad? Pasamos un momentito ahora a la parte de las técnicas de teledetección. Antes yo en la primera diapositiva les mencioné acerca de, solamente se los nombré, acerca de métodos pasivos y métodos activos. Aquí ya llegamos a la parte de la explicación, ¿verdad? Eh, Realmente estas técnicas de teledetección se dividen así según el origen de la señal utilizada, ¿verdad? ¿De dónde proviene esa señal? Así se dividen en métodos pasivos y métodos activos, ¿ok? No es simplemente que son una técnica de teledetección, sino que se dividen así según el origen de la señal, ¿ok? Entonces, los métodos pasivos son los cuales detectan características reflectantes del sistema observado. Eso es como la, como la definición estándar, ¿verdad? La fuente energética va a ser el sol o la tierra y la misión que tiene el sensor es únicamente captar la señal que llega y nada más. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la fuente es solo la Tierra, la fuente energética, y el sensor nada más capta la señal. Eso es su única misión. Existen dos tipos de métodos pasivos. El primero, el eléctrico, el electro-óptico, y el segundo, las microondas. ¿Ok? Esos son los dos tipos que existen. Y se dice que se puede dar de la siguiente forma, como lo ven aquí. Se dice, la primera forma, que es la radiación solar reflejada por objetos, que es la luz visible y el infrarrojo reflejado, y la segunda forma, que es por medio de la radiación terrestre que emiten los objetos, y eso va a ser el infrarrojo térmico. Por eso es que antes yo les mencionaba que estos eran los rangos dentro del espectro electromagnético que más se utilizan dentro de la teledetección. Pasando a los métodos activos, vean la diferencia que existe, que es en que en métodos activos el sensor tiene doble función. ¿Cuál es la función? Primero, que el sensor va a actuar aquí activamente. El sensor produce una señal que ya tiene características conocidas y después va a ser recogido ya una vez que haya interactuado con el sistema que se observa en el momento, ¿verdad? La información final que se va a obtener a partir de métodos activos es la comparación que hay entre la señal emitida y la señal reflejada, ¿ok? El método activo más conocido es el que se llama el radar, que es un radiómetro activo de microondas y que va a variar entre los 0.1 y los 100 centímetros. En los métodos activos se da entonces de la forma que es la radiación emitida por el sensor y reflejada por los objetos que son el radar.
Entonces, vean la gran diferencia entre métodos pasivos y métodos activos. En el método activo, el sensor tiene esa doble función, ¿verdad? Emite activamente la señal y después la recoge para que interaccione una vez que ya haya interactuado con el sistema. Y en el método pasivo, más bien, es como el método más general, ¿verdad? Que es, hay una fuente y el sensor recoge esa señal que llega y nada más. ¿Ok? Ahora sí, ¿cuáles son los tipos de plataformas y sensores remotos que existen, ¿verdad? O vamos a ver, los sensores pueden ser de diferentes tipos, pero están montados sobre diversas plataformas. ¿Cuáles son esas plataformas? Terrestres, aéreas y espaciales. ¿Ok? Eh, las terrestres, pues son como el suelo, ¿verdad? Realmente es el propio suelo, ¿verdad? Las aéreas son las que están dentro de la atmósfera. Por ejemplo, si utilizamos drones, si utilizamos avionetas, si utilizamos aviones, ¿verdad? Esas son las plataformas que podemos generar dentro de la atmósfera. Y las espaciales son las que están ya fuera de la atmósfera, que son los satélites que están orbitando en este momento por ahí en el espacio. Esto es como un concepto súper básico, ¿verdad? Y fácil de entender. Ahorita les acabo de decir las plataformas en las cuales se montan estos sensores, pero no les he dicho cuál es la definición de los sensores en sí. Y los sensores remotos realmente son instrumentos que detectan cierta señal electromagnética, que es la radiación, que se refleja o se emite, y que va a llegar desde la Tierra o desde el Sol, ¿verdad? En un determinado intervalo de longitud de onda y se convierte ya luego en una magnitud física que puede ser tratada, procesada, analizada y grabada, ¿verdad? En una señal que ya puede ser analógica, si es un poquito más viejito, o una señal digitalizada como la que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces simplemente es el instrumento que detecta esa señal. La plataforma es en la cual está montado el sensor y el sensor es el cual detecta estas señales. ¿Ok? Las características que tiene el sensor realmente hace referencia a cierta zona de la superficie terrestre, ¿verdad? De la cual se obtiene información de esa radiación electromagnética y se determinan ciertas magnitudes o ciertos tipos de medidas, como lo son el campo de visión instantánea o field of view, el campo total de observación y el píxel. ¿Ok? Son tres magnitudes que podemos determinar por ahí a partir de los sensores. El primero va a depender de en sí el dispositivo que se utilice. Por ejemplo, si es una cámara, entonces la apertura del sensor y las dimensiones que se pueden observar, o sea, cuáles son las dimensiones máximas que vamos a poder observar de la superficie terrestre en el instante de toma de datos en el sensor. Esa es la primera magnitud. La segunda magnitud es el campo total de observación, que esto se da para sensores de barridos y depende del ángulo de rotación. Ahí dice el espejo, que es una partecita que está dentro del sensor, y de la duración. Y el píxel, que es el cual determina el tamaño de la muestra, ¿verdad? Determina el tamaño en el cual va. Recuerden que el píxel es la unidad mínima de medida dentro de una imagen, ¿verdad? Entonces determina el tamaño y la resolución también de la muestra. Entonces, ¿qué tienen que ver cada una de estas magnitudes? Y no solamente existen estas, ¿verdad? Existen muchos otros parámetros, que son parámetros, por ejemplo, si el sensor es una cámara, entonces son parámetros de las cámaras
que podemos medir o que podemos observar dentro de alguna propiedad por ahí, ya sea fijándonos en las fotos, fijándonos en los manuales de los mismos sensores, de las mismas cámaras, o consultando al fabricante, etcétera, ¿verdad? Son parámetros que ya dependen únicamente del sensor. Ahora sí, vamos a entrar a una parte que es muy importante dentro de la detección, y son las resoluciones, los tipos de resoluciones que existen y qué es una resolución de un sensor. ¿Ok? Entonces, la resolución de un sensor se le define como la capacidad de registrar y discriminar información en detalle, ¿verdad? Entonces, realmente es cuál es el registro y cuál es la información y cuál es el nivel de detalle que me puede otorgar cierto, cierto sensor remoto, ¿verdad? Realmente eso es como la resolución de un sensor, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la plataforma que se tenga y de acuerdo al tipo de sensor, así van a ser las diferentes características o los diferentes registros de datos que se obtengan, ¿verdad? No es lo mismo utilizar un sensor espacial que un sensor en tierra, que un sensor dentro de la atmósfera, ¿verdad? No es lo mismo, no se tienen las mismas resoluciones, el nivel de la calidad de la imagen es diferente, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de características van a cambiar y van a diferenciarse dependiendo del tipo de sensor y dependiendo de la plataforma que utilicemos. ¿Cuáles son las resoluciones que existen? Son 4. La primera, resolución espacial. Segunda, resolución espectral. Tercera, resolución radiométrica. Cuarta, resolución temporal. ¿Ok? Esas son las cuatro resoluciones que existen dentro de sistemas de sensores remotos. La primera es esta que tengo por aquí en la diapositiva, que es la resolución espacial. Y su concepto o su definición es que designa el objeto más pequeño que pueda detectarse en una imagen, que en sí, esa es la definición del píxel, ¿verdad? La unidad mínima de una imagen. En la resolución espacial, pues simplemente observamos, si ustedes ven aquí en la imagen que les pongo, observamos cuál es el nivel de detalle que se tiene en la imagen. Y vean que conforme va cambiando el valor de la resolución espacial, vamos perdiendo como esa calidad en, en la imagen, se va viendo más borrosita, ¿verdad? Conforme aumenta la resolución, se va viendo, como decimos, más pixeleada la imagen. Entonces, observen que aquí en la primera imagen, que es hablando la de 1 metro, al lado izquierdo de la pantalla, se ve con mayor nitidez, ¿verdad? Se ve con mayor calidad, pero no hay tanto detalle, ¿verdad? Estamos como más de lejos. Eso quiere decir que la unidad, el objeto más pequeño es de 1 metro, ¿verdad? Esa es mi resolución. Y por supuesto tiene la resolución espacial, tiene un papel fundamental o es el protagonista, ¿verdad? En la interpretación de una imagen, porque realmente lo que nos dice es el nivel de detalle que puede ofrecer esta imagen. En la imagen del centro, que es a 10 metros, vean que ya yo puedo observar mayor detalle porque tiene mayor resolución espacial, pero yo, conforme vamos aumentando en el detalle, se va viendo más borroso, ¿verdad? La calidad baja. No importa si hay mayor detalle, si la calidad baja, entonces es como, no nos sirve tanto, ¿verdad? Y ya vean en la de 30 metros como ya no podemos observar nada de información a partir de ahí, entonces la resolución es un poquito más mala.
Lo segundo es la radiación radiométrica. Y esto va a indicarnos cuál es la sensibilidad del sensor para detectar ciertas variaciones en la radiación que recibe, ¿verdad? Y esa sensibilidad se mide en niveles digitales que se le llama ND. Son dos letritas nada más y por aquí lo podemos observar. Si está a un bit, entonces está un poquito más fuerte los colores, es decir, la diferencia entre esa radiación espectral está más marcada, entonces se puede observar de mejor manera la imagen al lado izquierdo. Conforme vamos aumentando en los bits, va haciéndose un poquito igual más borroso, pero más menos fuerte esa diferencia entre la radiación espectral y por lo tanto se pierde un poquito esa calidad o ese detalle que observamos dentro de las imágenes. Siguiendo con lo siguiente, estamos con la resolución temporal y la resolución temporal se refiere a la periodicidad, ¿verdad? Con la que se adquieren las imágenes de cierta área o de cierta porción de la superficie, ¿verdad? Para darles un ejemplo de resolución temporal, que es cada cuánto se toman las imágenes que ustedes están viendo en el momento que estén con el producto ya en sí. Por ejemplo, un satélite que se llama Meteosat nos da imágenes cada 30 minutos. Vean lo rápido que es. Si ustedes se ponen a pensar, nosotros ahorita, pues actualmente la inmediatez, nosotros queremos que sea como de segundos, ¿verdad? Si nos da tiempo, que sea tiempo real, ¿verdad? Pero realmente una imagen que ya sea o que pueda ser utilizable en 30 minutos es algo súper rápido, ¿verdad? Entonces, el Meteosat nos da imágenes cada 30 minutos, el NOAA nos da cada 6 horas, el Landsat, un nuevo satélite Landsat cada 15 o 16 días, y otro que se llama como Spot, que tiene más baja resolución, sí se tienen que contratar ya previamente para poder hacer las imágenes. No nos está dando imágenes solo porque sí de una vez, sino que se contratan estas imágenes, se pone el satélite en función para esto y listo, ¿verdad? Entonces vean que existen diferentes resoluciones temporales, no es que hay una estándar para todos los satélites, sino que existen diferentes resoluciones temporales a lo largo de pues de todos estos sistemas satelitales que existen. La última resolución es la resolución espectral. Y esta resolución espectral realmente se refiere al ancho y al número de bandas que puede discriminar un sensor, ¿verdad? Entonces, vean, dependiendo de las bandas, van a poder obtenerse cierta información. Cada uno de estos colores significan cosas diferentes, ¿verdad? Si solo se tiene la banda 1, solamente se va a encontrar cierto tipo de información que si solo se tiene la banda 2 o si solo se tiene la banda 3 o si se tiene todas las bandas en conjunto, porque puede ser una imagen multibanda, como dice aquí, y entonces ya podemos ir superponiendo una información con otra y poder tener un producto muchísimo más especializado o muchísimo más cargado de información, ¿verdad? No es lo mismo tener una sola banda que una imagen multibanda, ¿verdad? Ventajas y desventajas de la teledetección. Vamos a ir una por una viendo cuáles son las ventajas y las desventajas y les voy a ir explicando por qué. Las ventajas, que podemos obtener información de objetos en diferentes longitudes de onda. Entonces, no siempre nosotros estamos acostumbrados a ver simplemente imágenes, ¿verdad? Imágenes aéreas, imágenes satelitales,
¿verdad? Estamos acostumbrados a eso, a algo muy, vamos a ver, muy fácil de observar, ¿verdad? Apenas usted lo ve, usted ya sabe a qué se refiere eso, ¿verdad? Sin embargo, dentro de la teledetección es muy importante poder observar diferentes longitudes de onda, porque como les he venido mencionando, eso significa ciertas cosas en específico. ¿Qué puede significar? Un color puede significar ciertos cambios en mareas, puede significar ciertos cambios en movimientos de vapor de agua, en movimientos de nubes, en movimientos de sistema de baja presión, puede significar cambios en los cultivos, en diferentes zonas del cultivo para ver si está enfermo, si está saludable, si el cultivo crece de cierta manera o no ha crecido, si tiene cierto tipo de plagas, si tiene, por ejemplo, eh, coberturas boscosas en lugares, ¿verdad? Entonces tengo que definir qué tipo de cobertura tiene este lugar, qué tipo de otra cobertura tiene otro lugar. Entonces todo esto lo podemos definir mediante colores dentro de las diferentes longitudes de onda, ¿ok? Lo cual no nos permitiría, por ejemplo, solamente si lo vemos como en un producto hecho por la fotogrametría, y eso no lo permite. La fotogrametría, pero sí lo permite en este caso la teledetección. Entonces eso es una ventaja. Otra de las ventajas es que tiene mayor cobertura. ¿A qué me refiero? Cuando yo hago por ejemplo, si yo quiero hacer una imagen, ¿verdad? No es lo mismo hacer una imagen con un dron, una imagen de todo Costa Rica, con un dron, duraría yo meses y meses, seguro se explota el pobrecito dron, si es pequeñito, a sacar una imagen, digamos que yo necesite algo un poco menos detallado, pero necesito la imagen de todo Costa Rica o de todo un cantón grande, ¿verdad? Por medio de satélite, porque tal vez yo no necesito tener tanta resolución, ¿verdad? No necesito que la calidad sea tan buena, no necesito hacer un zoom buenísimo para llegar a ver cómo están todos los techos, si salió el vecino o no salió al patio, ¿verdad? Tal vez yo necesito algo un poquito más general, y general hablo, ya ahora las resoluciones son buenísimas de las imágenes satelitales, ¿verdad? Ustedes lo ven porque todos los días lo vemos en Google Maps, en Google Earth, ¿verdad? Esas son imágenes satelitales, entonces vean la calidad de la resolución que tienen esas imágenes. Entonces, cuando necesito una cobertura bastante grande, me sirve tal vez, me sirve tal vez entonces utilizar ese tipo eh, pues de productos que no me genera la teledetección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué no siempre se puede comprar estos productos? Porque si es un lugar pequeñito, la gente no va a gastar tanto dinero comprando pues una imagen satelital, ¿verdad? O un producto satelital, porque al final de cuentas, pues es más de lo que yo necesito, pero si tal vez yo tengo algo a nivel país o algo a nivel cantonal, un cantón bastante grande o a nivel de varios cantones unidos, pues yo podría contratar ese servicio y simplemente tener mi información con una resolución bastante buena, ¿verdad? Y con un precio bastante competitivo para el nivel de detalle que yo necesito y el nivel de cobertura de superficie que yo también necesito. Eh, ¿Cuál es otra ventaja? Que tienen observaciones consistentes a nivel mundial, ¿verdad? No solamente es a nivel, yo les ponía antes el ejemplo de a nivel cantonal o a nivel país, ¿verdad? No, sino que también nosotros podemos tener observaciones consistentes a nivel global, ¿verdad? Ya no solo nos quedamos en nuestro propio territorio, sino que ya salimos a nivel mundial y podemos tener observación también ahí por medio de satélites. Y la última, que es una ventaja, desventaja, que es que eh, se pueden concentrar grandes cantidades de datos con formatos variados. ¿Y por qué eso lo pongo entre uno y otro, verdad? Entre ventaja y desventaja.
Porque a veces las grandes cantidades de datos nos sirven porque decimos, qué maravilloso, este producto me da un montón de información. De aquí sí, ahora sí que le saco el jugo. Me costó un poquito más caro, pero le saco el jugo con todos los datos que puedo obtener, ¿verdad? Sin embargo, a veces eh, el producto que necesitamos tal vez es solamente para uno o dos fines, ¿verdad? Y más que eso no lo vamos a utilizar. Entonces, grandes cantidades de datos no siempre son una ventaja. Es un arma de doble filo, ¿verdad? Y que tenga formatos variados también lo es, porque a veces necesitamos tener servidores inmensos o o discos en los cuales podamos guardar esta información, porque es información pesadísima, o computadoras que necesiten procesar de manera, o sea, que sean muy buenos aparatos porque necesitan procesar cosas o mover cosas muy pesadas porque tienen muchos datos para poder ser consultados. Eh, o grandes espacios en las nubes para poder guardar esta información, ¿verdad? O inclusive sistemas muchísimo más modernos para poder guardar estos datos, mover estos datos, analizar estos datos, almacenarlos, ¿verdad? Entonces, dependiendo, nos sirve o no nos sirve tener grandes cantidades de datos en formatos variados, ¿verdad? Dependiendo de la institución, dependiendo de la empresa, dependiendo de con cuánto dinero, con cuánto recurso en personas, en computadoras, en medios tecnológicos yo cuente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo tengo que ver, ¿me sirve o no me sirve? Y cuánta cantidad de datos me tengo y cuánta disponibilidad del espacio, disponibilidad tecnológica y disponibilidad de recursos con la que yo cuento, ¿verdad? Entonces hay que, no es algo generalizado, hay que valorarlo para ver si es algo que para mí no es nada, entonces súper bien, vamos a utilizarlo, pero si es algo ya que son imágenes pesadísimas y también, y tal vez mi empresa no cuenta ni con un servidor, ¿verdad? Va a estar difícil que puedan utilizar esto. Yéndonos un poquito más después a las desventajas, una de las desventajas es que no ofrece un alto nivel de detalle a nivel de suelo, como lo que yo les decía antes. Sí, tenemos diferentes longitudes de onda, con las cuales podemos sacar un montón más de datos que si solo éramos una imagen aérea, pero a veces la resolución no es tan buena. ¿Por qué? Porque me vuelvo a esta diapositiva. La resolución especial, tal vez lo que yo necesito, cuando yo le hago zoom, me topo con esto, ¿verdad? Y digo, qué madre, ¿verdad? Yo pagué estas fotografías, esta parte de fotografías satelitales y tal vez no me sirve porque el nivel de detalle que yo necesitaba era muy alto. Entonces, entonces tal vez era una zona muy pequeña que necesitaba tal vez un vuelo con dron. Una fotografía satelital no era lo que usted necesitaba para ese momento, ¿verdad? Recuerden que todo se define por la necesidad que se tenga en el momento para el usuario, ¿verdad? Yo siempre les digo, no hay como una lista, un manual o una guía de todos los procedimientos que yo tengo que seguir en todos los trabajos, ¿no? Como en todo, siempre hay que discriminar qué hace falta, cómo hace falta hacerlo, con qué equipos o con qué sensores yo necesito hacerlo. Todo eso el profesional es el que está ahí con criterio propio, ¿verdad? Para eso estudiamos, para eso tenemos diferentes experiencias que nos van a hacer que sepamos discriminar entre lo que necesitamos, ¿verdad? Las necesidades cambian, entonces los productos cambian, ¿verdad? Eso es muy importante, tener esa adaptabilidad que se necesita en el mercado para que yo pueda poder utilizar, valga la redundancia, o saber utilizar cada uno de estos productos que se dan a nivel de mercado. Otra desventaja es que no detecta cubierta terrestre bajo dosel. Eso significa que si hay mucha cobertura boscosa, no vamos a detectar lo que está abajo, ¿verdad? A menos de que se utilicen sensores como LiDAR, ¿verdad? Que ya son pulsaciones láser y que dependiendo de las pulsaciones láser vamos a tener más o menos
información. Pero en sí, así nomás, no detecta datos debajo de esa cobertura. La siguiente desventaja es que no tiene un alto alcance bajo el agua tampoco. Entonces, igual, a menos de que no sea un lidar de alto impacto, ¿verdad? No tiene este alcance. Ya se tendría que hacer algo como una batimetría, algo más localizado, ¿verdad? Para poder obtener ese tipo de datos. Una notita por ahí importante que les puse por acá antes de seguir en esta parte es que existen ciertas limitaciones técnicas en cuanto a las resoluciones, ¿verdad? Entonces, un barrido más amplio, como el que está en la imagen de la izquierda, que dice 2.300 kilómetros de barrido, eso significa que todo el ancho de la toma de la superficie terrestre es un barrido de 2.300 kilómetros, imagínense en eso, es una cantidad de información increíble, pero la resolución espacial es más baja, ¿verdad? Y entonces vamos a ver como más de lejitos, y cuando aumentamos y hacemos zoom, pues nos va a ver más pixelado. En cambio, si esta relación la aplicamos a un barrido más pequeñito, entonces la resolución es más alta y podemos tener mayor nivel de detalle y mayor calidad en la información o en la imagen que nosotros tengamos por aquí. Si ustedes lo ven aquí, pues se ve bastante comprensible, ¿verdad? Esta relación que existe entre el barrido y la resolución espacial. Aplicaciones, ¿verdad? Ya nos venimos a las aplicaciones de la teledetección. Yo les pongo aquí una pequeñísima cantidad, vean, y vean que lo pongo aquí en pequeñas o en muy poquitas diapositivas. Una pequeñísima cantidad de aplicaciones, pero si ustedes se ponen a buscar esto, realmente van a encontrar un montón de cosas en las cuales pueden aplicar para un montón de ramas, ¿verdad? Y para un montón de profesiones se pueden utilizar esta parte de la teledetección. Una de las aplicaciones pueden ser, por ejemplo, para el monitoreo de la calidad del aire, que en este momento estamos súper mal con este tipo de datos, ¿verdad? Porque la calidad del aire cada vez va siendo muchísimo peor. Entonces nosotros podemos observar, vean aquí existe una grafiquita, digamos, con color que nos dice cuánto es la calidad y a partir de estos datos, entonces yo puedo observar los colores y puedo observar en qué geoespacialmente dónde se encuentra tal calidad o tal otra calidad. Y nos menciona también cuál es el sensor eh, utilizado para esto. ¿Cuáles son otras aplicaciones que yo puedo tener? Rendimiento de cultivos, que yo les mencionaba antes, seguimientos de catástrofes, que también se los mencionaba, si vienen huracanes, si vienen tornados, ¿verdad? Entonces podemos ir observándolos cada cierto tiempo, cada cierto rato, ¿verdad? Predicción de fenómenos naturales, ¿verdad? Y modelados meteorológicos, que es como lo esencial o uno de los principales aplicaciones que existen. Podemos definir cuál es la calidad del agua, si hay, por ejemplo, ahora lo vamos a ver, intrusión salina, o si la calidad del agua también está bien en algún sitio, o hay que plantear un sistema de gestión hídrica. Entonces ya ciertos tipos de imágenes con diferentes longitudes de onda nos podrían ayudar para hacer todo un plan de gestión, observar cómo estamos actualmente para ver qué queremos mejorar en el futuro y entonces obtener un producto a futuro ya aplicando las medidas que hicimos dentro de gestión hídrica. Podemos saber cuál es la actividad sísmica en ciertas áreas. Podemos delimitar zonas de expansión urbana, son zonas, como les decía también antes, zonas de coberturas boscosas, zonas de coberturas agrícolas, como las zonificaciones que ustedes hicieron, pero ya a más amplio nivel y con
pues con parámetros específicos que nos permitan delimitarlo y utilizar esta información para la posterioridad, ¿verdad? Para saber cómo estamos creciendo, si estamos teniendo un crecimiento desmedido, si estamos teniendo un crecimiento organizado, si estamos acabando con nuestra cobertura boscosa o si estamos logrando tener un buen cuidado hacia las zonas protegidas. Si hay un control de humedad en los suelos, cómo puedo aplicarlo, cuál es la mejor solución para esto. Si hay zonas de hundimiento, yo las puedo delimitar a grandes rasgos y puedo posteriormente, por ejemplo, ir y hacer una inspección en campo después y observar cuáles son las características de cada una de estas zonas de hundimiento y cuáles, por ejemplo, el grado de peligrosidad o cómo son los tipos de suelos, y, ¿verdad? Puedo hacer cosas preliminares inclusive dentro de la misma oficina y posteriormente hacer esas inspecciones en campo, ¿verdad? Aquí yo les puse, si gustan, me dan un momentito nada más para abrir esto. Yo les puse un link. Vamos a ver si me sirve. Y si no, igual les enseño algo por acá. Denme un segundito nada más. Ahora sí, creo que ya están viéndolo por ahí, mi pantalla. Esta es la página de la NOAA, que es un departamento por ahí. Aquí está todo el nombre completo, ¿verdad? De la organización dentro de Estados Unidos. Es importantísimo dentro de Estados Unidos y tiene una cantidad de departamentos, de verdad, eh, y un montón de funciones dentro de Estados Unidos que es increíble, ¿verdad? Lo que ellos hacen. Es una institución, ¿verdad? Que es grandísima. Y interesantísimo todos los productos que generan. Y generan muchísimas cosas a nivel de teledetección, ¿verdad? Dentro de lo que generan muchas cosas de teledetección, porque hay muchísimos otros productos más, como les digo. Si ustedes quieren, pueden meterse como a observar todas las cosas de la NOAA, ¿verdad? Eventos, ¿verdad? Lanzamientos, vean que lanzamientos de satélites, eventos por ahí de detección de cosas, ¿verdad? De creación de nuevos instrumentos, cuáles son las investigaciones que ellos están haciendo ahorita, cuáles son las colecciones de datos que tienen en este momento, si ustedes necesitan obtener ciertos datos, ciertas cosas, ¿verdad? Pueden observarlos por acá. Por ejemplo, si yo me voy a eh, las colecciones de imágenes, entonces yo me puedo venir y puedo observar, no sé, visualización de ciertos datos de la Tierra y puedo buscar qué es lo que yo quiero ver, ¿verdad? Aquí ellos tienen como un montón de datos, ¿verdad? Y yo puedo ir viendo cuáles son estos mapas, por ejemplo, mapas de calor, mapas de batimetrías, de océanos, ¿verdad? Mapas de diferentes parámetros atmosféricos, aerosoles. Ustedes pueden observar todas realmente son muchísimas cosas que pueden ver. Aquí yo nada más les estoy enseñando como una pincelada, ¿verdad? Hay muchas otras cosas de datos, vean, un catálogo de datos aquí inmenso que ustedes pueden ir y ver y buscar cuáles son los datos que necesitan, ¿verdad? Y buscar cómo es que buscan uno a uno dentro de este catálogo, ¿verdad? Porque es todo un servicio. Entonces,
vean todos los datos realmente que tienen ellos. Entonces ustedes buscan eh, cuáles son realmente lo que ustedes necesitan y simplemente lo exploran o lo descargan, ¿verdad? Vamos a ver si están, no lo tienen me metí al que no tenía. Entonces ustedes pueden observar todos los metadatos que yo les comenté en clases anteriores, que es muy, muy importante de tener, cuáles son las coordenadas, en qué momento se hizo, este es en mayo del 2020, cuándo se creó, cuándo se actualizó, ¿verdad? Eh, si necesita licencias, si necesita cuándo se actualiza, en este caso anualmente, quién es el contacto, es decir, si yo lo necesito de verdad y aquí no me sale, yo puedo contactar a este muchacho, le mando un correo y le solicito cuáles son los datos que yo necesito específicamente, le digo para qué los necesito, etcétera, y vean lo importante tener estos metadatos, ¿verdad? Que yo siempre les hablo de la importancia de eso, pero quería que ustedes vieran y también que lo vieran, que también supieran que existe esto, porque no sé si todos saben que existe este lugar de la NOAA y que pueden observar un montón de datos de verdad. Yo digo en tiempo real porque realmente es muy rápido el cambio de los datos, o sea, como los actualizan, ¿verdad? Es bastante, bastante rápido. Entonces, vean que aquí ya está aquí uno le puede poner cuáles son los datos que necesitan y puede observar los cambios. Yo es que no me he metido como a travesearlo mucho, pero ya uno traveseándolo más puede observar estos cambios más fácilmente, ¿verdad? Y puede buscar cuál es realmente la información que uno necesita. Pero quería mencionarles que existe eh, esta página para que ustedes puedan meterse a investigarla posteriormente. Les dejo esa espinita por si en algún momento lo necesitan, porque realmente a veces estamos buscando datos y a veces de verdad que en lo que más adolecemos es no tener datos de las cosas. Aquí en Costa Rica a veces cuesta muchísimo la producción de datos. Y cuando se producen, de pronto se dejan ahí y nadie hizo nada con esos datos, ¿verdad? Entonces, ya que aquí existen tantos datos a disposición del público, pues traten de utilizarlos, ¿verdad? Traten de darles algún uso dentro de lo que ustedes realizan y dentro de su quehacer profesional. Por ahí les dejo ese, eh, ese tip. Vean, por ejemplo, también les tengo por aquí unas imágenes y estas otras, que es estudio de zonas afectadas por incendios. Entonces, observen cómo en julio, en esta partecita de aquí, es lo que quiero que observen, en eso era cobertura boscosa. Y entonces ya en agosto me permite saber, dentro de estos cuadritos morados, cómo va avanzando el tema de las zonas afectadas por incendios, ¿verdad? Ya con estos cambios en color, en cambios de longitud de onda, yo me doy cuenta que existe algo raro ya en esas zonas y puedo tomar acciones contra esto. De igual forma, interpretación, por ejemplo, de usos de suelo, esto ya trayéndolo ya más a Costa Rica, teledetección en Costa Rica, ¿verdad? Que antes lo vimos a nivel mundial y a nivel de Estados Unidos. Esto es un poquito de teledetección que se realiza en Costa Rica. La imagen del lado izquierdo es satélite, la imagen del lado derecho es fotografía aérea generada por el catastro, avioneta. Y la fotografía de abajo es de inspección de campo. Entonces, primeramente, ¿qué hacen? Tomamos una imagen de satélite. Entonces, a partir de esa imagen de satélite, podemos definir que las zonas que están ahí como uno, que son las anaranjadas, son bosque de mangle. Todas esas zonas se definen con una cobertura de bosque de mangle. Las zonas que están como número 2,
que son las verdecitas, se definen como humedales y las zonas que están en número, bueno, las celestitas, perdón, la número 2 son las celestitas, que son los humedales y las 3 son las que son salineras. Entonces, vean cómo a partir de esos colores, de las texturas, de las irregularidades, nosotros podemos observar qué es cada una de estas zonas, qué cobertura tiene. Vean que dentro de la fotografía del lado derecho, pues yo podría observarlo a simple vista, ¿verdad? O sea, podría decir, bueno, sí, se nota que tal vez el 3 son salineras y que el 2 son humedales, pero ¿cómo está seguro uno verdaderamente a partir de una imagen aérea que eso es eso, ¿verdad? Porque a veces no se puede observar bien la diferencia entre una cosa y otra. Por eso es que traslapamos entonces imágenes obtenidas por satélite de diferentes longitudes de onda por teledetección con imágenes de fotografías aéreas y por último cuando ya no se está seguro y se necesita verificar cierta información porque ninguno de estos dos eh, tipos de obtención de información vamos a ver, no estamos tan seguros de que existe algo, tenemos alguna duda, entonces ahí sí, en ese punto específico yo voy al campo e inspecciono, pero no necesariamente yo tuve que ir a toda esta tierra que está aquí y recorrerlo todo uno por uno las partes para poder observar qué era cada cosa, ¿verdad? Es en sectores específicos, en puntos específicos en los cuales hay cierta duda de algún parámetro en específico. Esto lo hizo el MAC en el 2013, ¿verdad? De eso que les enseñé ahorita. Y realmente pues estuvo bastante completo el estudio y decía realmente que a partir de las imágenes de sensores remotos, qué significaba cada cosa. Entonces, la forma, ¿cuáles eran las características comunes ahí? Que es de forma irregular. Cuando es forma irregular, se asocia a zonas costeras y desembocaduras de ríos, ¿verdad? El tamaño, que normalmente son extensiones medianas, que son menores a 500 hectáreas, ¿verdad? El patrón, que normalmente tienen un patrón meándrico, ¿verdad? Significa semejante a llanuras aluviales y también zonas costeras. Meándrico es como este tipo de patrones, ¿verdad? De desembocaduras de río. Y la posición geográfica, ¿verdad? Que los bosques de mangle se encuentran en zonas aisladas casi siempre costeras, ¿verdad? Y lo llevaron hacia la zona pacífica, ¿verdad? Y a desembocaduras de ríos. Entonces, todas estas características que acabo de mencionarles, esas características morfológicas y se asocian a características comunes, ¿verdad? Que ya se saben normalmente. Que una va asociada a la otra, ¿verdad? Ahora la textura, dependiendo del tipo del sensor, ¿verdad? Vean que hacen la comparación entre la imagen de satélite y esto es por medio del Landsat con fotografía aérea, ¿verdad? En el Landsat se observa una textura media heterogénea. En la fotografía aérea se observa una textura media a gruesa, ¿verdad? Y los trazos son muy evidentes. Vean que en ciertas partes los trazos son evidentes. El tono y el color. Entonces se menciona que en el Lancet el color es de RGB 453, ¿verdad? Y el tono de bosque mangle es un color anaranjado intenso. Los otros con colores verdes y azulados son los humedales, ¿verdad? Y en la fotografía aérea, esto se observa que el mangle es el verde intenso y tonos verdes claros y grises son los humedales, ¿verdad? Entonces se observa esa sobreposición entre los datos que nos permiten ya ahora sí obtener información muchísimo más evidente y muchísimo más segura, ¿verdad? Para la toma de decisiones, ¿verdad? Esto es, como dice aquí, es un cogido de un manual para interpretación de imágenes de sensores remotos para obtener las principales coberturas y usos de tierra en Costa Rica.
Cogí estas partes porque son zonas muy, muy, muy específicas que se nota muchísima la diferencia entre una cosa y otra, ¿verdad? Un tipo de, entre un tipo de cobertura terrestre o cobertura vegetal, ¿verdad? Con esto terminaríamos entonces la parte de la detección. A veces cuando es una parte o una clase un poquito más teórica, se siente como que son un montón de conceptos ahí, ¿verdad? Pero si ustedes tienen alguna consulta, porfa, háganmelo saber en este momento. Y si no, seguimos con lo siguiente que ya teníamos dentro de la agenda. ¿Dudas, comentarios, consultas? ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo terminamos? Bueno, terminamos casi a la hora que yo quería terminar, ¿verdad? Antitos, les mencioné antes, antitos de las 10. Eh, mm, Fallé por un poquitito de 10 minutos nada más. Bueno, igual podemos iniciar de una vez con el quiz. Yo les voy a estar subiendo el quiz. Ya lo tengo por ahí en mediación, nada más lo voy a activar y van a tener una hora para hacerlo a partir de las, mientras yo lo subo y todo, van a ser como las 9:50, entonces van a tener una hora para hacerlo hasta las 10:50 y a partir de ahí ya van a recreo y volveríamos entonces de nuevo a la 1 de la tarde. Si tienen dudas, yo estoy por correo, entonces si quieren, vámonos de una vez entonces a el quiz. ¿Dudas, consultas antes de irnos a lo del quiz? Yo estoy activándolo en este momento para que ya les aparezca. Ya está y les estoy cambiando el enlace de entrega para que lo puedan subir a la hora que les menciono. 10:50 es muy fácil, espero que duren un ratito nada más, pero igual les voy a estar a 10:50 para que tengan chance y listo. Y ahora sí, chicos, entonces nos vemos ahora a la 1. ¿Está bien? Estuvo, profe. Gracias. Bueno, chao.